De regreso con Noticias Globovisión Internacionales, como les decía, nos acompaña en esta parte el analista internacional César Febres Cordero, desde Ecuador. Buenos días, César, gracias por atendernos. Muy buen día, un placer estar con ustedes. César, tenemos ya resultados, por lo menos preliminares, podríamos decir, en Ecuador, que nos indica que habrá una segunda vuelta para el 13 de abril. Primero que nada, preguntarte cómo fue esta jornada para los ecuatorianos. Bueno, fue gracias a Dios en general una jornada pacífica, llamativo. Eso es importante, sobre todo cuando hemos vivido estos años un escenario grave de violencia criminal y violencia política. Entonces, eso es lo primero que hay que decir y que reconocer y saludar, ¿no? Una buena realidad particular. Ahora, recibimos también unos resultados que algunos sorprendieron. El gobierno, a través de sus aliados, venía impulsando la idea que iba a ganar en primera vuelta. No ha sido así. Vamos a ir a una segunda vuelta, un balotaje. Por ahora se mantiene ligeramente arriba la candidata Luisa González, aun cuando encuestas que el gobierno también, o los aliados del gobierno no más bien, impulsaban y mostraban, lo ponían varios puntos arriba de Luisa González. Y por ritmo tenía sus propias encuestas también, que lo ponían bastante arriba. Y finalmente hemos tenido un resultado apretado, que yo creo que más golpea a un gobierno en funciones que estaba listo para celebrar una victoria en primera vuelta y hace a esto parecer una especie de derrota para ellos. Justamente Noboa decía que esperaba ganar en esta primera vuelta. Ya Luisa González mencionaba que esto no ha sido así. Obviamente los resultados del Consejo Nacional Electoral de Ecuador así lo demuestran. ¿Qué cree que puede haber influido para que esto sea tan reñido y se repita casi que un escenario de una elección anterior en Ecuador, que no pudo haber favorecido a Noboa y que pudo haber favorecido a González? Bueno, una colega decía que esta era una primera vuelta con sabor a segunda, estoy de acuerdo con ella. Vengo repitiendo eso desde ayer. Los votos en muchas provincias, creo que compartió el analista Javier Rodríguez, que sacó un análisis, comparación de resultados por provincia años por año. Uno ve que ambos candidatos obviamente han estado un poquito más abajo de lo que realmente va a quedar en segunda vuelta con Gabriel Pastor. El tercer puesto con Leonidas Gilza, dirigente de la Confederación Nacionalidad del Movimiento Indígena del Ecuador, cerca del 5%, más abajo Andrea González Nader, activista ambiental de derecha, anticorreísta, menos del 3%, de ahí los otros, digamos, candidatos, menos del 5%, todos, van sumando algo y eso ha marcado cierta distancia. La cuestión es, el correísmo se mantiene fuerte en la costa ecuatoriana, mientras que en la sierra, que ha sido bastión de los anticorreístas o candidatos no correístas, me parece que Daniel Noboa tiene una retirada un poquito más fuerte de la que hubiera podido esperar. Y eso pone un escenario delicado. ¿Qué pasa si el correísmo se mantiene fuerte en la costa, pero el presidente Noboa baja en la sierra? Podría terminar perdiendo la segunda vuelta. ¿A qué se debe esto? Creo que todavía es temprano, creo que hace falta hacer un análisis profundo, pero creo que es un gobierno que ha tenido problemas con reflejar una gestión, digamos. Se compara bien con los gobiernos anteriores. El presidente vendió una imagen de captura, de que es fuerte, que no se deja vencer por la Asamblea Nacional y por los jueces, que opera en territorio para combatir la delincuencia, pero al final hemos tenido el mes de enero más violento en años. Hemos tenido cortes de algunos vagones que no han terminado por firmar con la autoridad del gobierno, pero no le han permitido tampoco crecer. No han tenido ninguna victoria efectiva más allá de cumplir con haber acabado los vagones recién en el mes de diciembre. Eso, digamos, lo que ocurrió. Entonces creo que es un gobierno que a pesar de las crisis se ha mantenido, pero no ha logrado crecer. Y un correísmo que en su momento trató de buscar alianzas con las izquierdas. Ese intento de alianza fracasó. Siempre ha tenido un problema con mantener coaliciones con otros movimientos de izquierda. De hecho, su líder, el presidente Correa, vive insultando y dejando a los otros líderes de la izquierda. Dice que prefiere aliarse con una derecha honesta que con una izquierda de ese tipo. Y yo creo que esas han sido limitaciones para la parte de que ahora, a pesar de todo esto, Daniel Noboa ha tenido un otro cierto, por lo menos en lo comunicacional y en la campaña, es que todas las cosas que él aporta, sus viajes al extranjero, tweets, envíos de reformas constitucionales,
han generado ciertas reacciones de la oposición. Él ha marcado la agenda de la oposición, pero evidentemente el marcar agenda con problemas de gestión no le ha alcanzado por la victoria en primera vuelta. ¿Y ahora qué pasará en estas próximas semanas, según tu criterio, César? ¿Qué crees que va a ser importante para definir la decisión final de los ecuatorianos para el próximo mes de abril? ¿Qué corresponde el voto que me tocó Leonidas Issa? Es el voto ideológico identificado con la izquierda alternativa, ambientalista, territorial, incluso la identidad étnica, el movimiento Pachacuti. Si es así, ¿qué debe hacer el correísta para ganarlos? Debe apelar a un cambio en su postura sobre el medio ambiente, de ser más desarrollistas, de explotar recursos naturales, sobre temas sociales, qué cambios deben hacer, qué tipos de acercamientos deben intentar para conquistar ese voto. Si no lo conquistan, ellos tienen un problema. Por el lado de Daniel Noboa, ¿qué debe hacer para evitar un descenso en la sierra? Y cómo así, deben preguntarse, no han logrado crecer en la costa aún cuando se han conectado con perfectos correístas como la presidenta de Manabío de Guayas, cuando han montado centros de operaciones de seguridad en ciudades como Manta y Dural. Cómo cambiar esa estrategia de seguridad y de promoción de su gestión en lo que queda hasta llegar a la votación de segunda vuelta. Esos van a ser sus retos y yo creo que por ahí deberían ir un poco las estrategias para buscar sumar los puntos suficientes, tener por lo menos la mitad más uno y llevarse la presidencia de la República. Pero estaremos viendo probablemente una campaña bastante reñida. Muchísimas gracias a César Febres Cordero, analista internacional, nos acompañó desde Ecuador en esta conversación para entender un poco cuál es el contexto político del país y lo que pueda pasar. Gracias, César. Seguramente vamos a estar en contacto para abordar en próximos programas este tema que va a seguir siendo noticia para nuestra región. Por lo pronto hacemos una pausa. Al regresar revisamos otras noticias internacionales. No se aparte.